Hola, buenas tardes, compañeros y docente. Mi nombre es Talina Gutiérrez Romero. Soy estudiante de nutrición aplicada. En esta ocasión tengo el honor de presentar los principios y métodos de conservación de los alimentos como actividad 2 de la unidad 2. Como introducción tenemos que es el conjunto de procedimientos y recursos para almacenar, preparar, envasar los alimentos con el fin de evitar su descomposición y así prolongar su vida útil. Esto es métodos de conservación. ¿Cuáles tenemos? Son por frío, por calor, químicos, tradicionales y otros métodos. En la presente actividad elegiré un alimento de cada grupo, es decir, de frutas, cereales, carnes y lácteos, investigando un método de conservación y así definir sus características organolépticas y después del método de conservación cómo es que este procedimiento continúa. Primero elegí como fruta la fresa. Un método de conservación sería por frío y sería la definición de este método de conservación consiste en someter los alimentos a la acción de bajas temperaturas, ya sea para reducir o eliminar la actividad microbiana y enzimática, además de que ayuda a mantener determinadas condiciones físicas y químicas del alimento. Una característica de este método es que la temperatura debe estar entre 5 y 8 grados centígrados. Es importante mencionar que solo hay que considerar estos alimentos a corto plazo para evitar que se generen bacterias. Conocemos la fruta que es un alimento como muy delicado, entonces no puede conservarse demasiado en refrigeración porque pues ya empiezan como a hacerse como mm, las características que tiene la fresa empiezan a ser muy deficientes. Es importante que se mantenga en un frasco bien tapado para evitar los olores. Una recomendación es que debe ser lavado bien con agua y un poco de jabón, desinfectar y guardar en un frasco y como ya lo mencioné, refrigerarlo de 5 a 8 grados centígrados. Como cuadro comparativo tengo que las características organolépticas es fresco, un poco rojo con verde, no es totalmente rojo, el tamaño es mediano y es un poco ácido. Incluso muchas veces cuando lo adquirimos tiene mucha suciedad, entonces hay que lavarlo muy bien. Cuando lo sometemos al método de conservación, pues obviamente pierde ciertas características, ya es totalmente rojo, es un poco más suave, va perdiendo la firmeza, es dulce. Sigue conservando la frescura, pero esto es dependiendo del tiempo, por supuesto. En cereales escogí la avena. El almacenamiento es hermético. La definición consiste en almacenar en recipientes que eviten la entrada del aire y humedad al producto. Es de larga duración y evita el deterioro y las plagas. Mm, el alimento como tal sí se puede conservar durante mucho tiempo. Incluso, por ejemplo, en casa yo lo tengo en un frasquito, entonces trato como de taparlo nada más bien para que no entre suciedad, polvo o algunos animalitos que pudieran ser. Como lo mencioné, guardarlos en recipiente de plástico en un lugar seco y oscuro. No dejarlos en bolsa de plástico porque pues los insectos pueden perforar y entrar fácilmente, ni en botes de vidrio porque pues más bien aquí sí debe ser en un frasco, a lo mejor sí considero que de vidrio, igual no de plástico porque igual esos ya generan como muchas bacterias. Em, Como características organolépticas tenemos que pues es como muy suave, es muy fresco, el color es beige, pequeño, muy delgado y cuando lo sometemos a métodos de conservación quizá las propiedades cambien, sin embargo sigue estando con las mismas características. En las carnes, en esta ocasión elegí el pescado, pues totalmente la refrigeración y la refrigeración consiste en conservar mejor el sabor, la textura y la apariencia de los alimentos. Este mantiene las características nutricias. Totalmente que aquí, por ejemplo, el pescado es como muy delicado
porque el pescado no puede ser como tenerlo solamente como mucho tiempo en refrigeración, más bien ahí considero que también va a ser como congelarlo, incluso muchas veces, por ejemplo, yo lo congelo y me dura como muy bien en congelación. Como lo mencioné, no, las propiedades quizá no son las mismas, sin embargo, en congelación evitamos tenerlo como que el olor sea demasiado fuerte y ya no tenga como mm, la misma consistencia, porque incluso puede ser ya muy delicado con los pescados, porque entonces ya vienen enfermedades. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. La temperatura entre 1 y 2 grados centígrados y de igual forma considerarlo a corto plazo, no tenerlo como mucho tiempo ahí, porque entonces ya genera mucha bacteria y más que nada, pues obviamente el olor. Mm, guardarlo igual en algún frasco o en algún topper donde lo podamos conservar. Las características, pues al inicio es fresco, es como rosadito y gris. El olor es fuerte de por sí y es brilloso. Eh, ya cuando lo sometemos a un método de conservación, quizá ya baje, por ejemplo, la frescura, es menos rosado, ya el olor es todavía más intenso y el brillo, pues digamos que se sigue conservando un poco. En cuanto a los lácteos, elegí el queso panela, es en refrigeración y este consiste en conservar mejor el sabor y la textura. De igual forma, la temperatura es de 2 a 4 grados centígrados, la humedad de 70 a 80 y guardarlo igual en un tope y cerrarlo bien porque cuando está así destapado empieza a hacerse muy seco de la parte de arriba y empieza a perder la humedad. El tiempo aproximado es de 15 días. De igual forma hay que tener mucho cuidado con los lácteos porque entonces ya empiezan a fermentarse demasiado. Las características organolépticas es blanco, mediano, es húmedo, es muy suave, el olor es fresco. Cuando lo sometemos al método de conservación, pues empieza a hacerse como un poquito amarillo, mediano, es menos húmedo y el olor quizá es más fuerte. Entonces, sí cambia bastante, por ejemplo, ahí. Bueno, es todo de mi parte en esta actividad. Considero que como conclusión me parece un buen ejercicio para conocer eh, mejor los métodos de conservación porque nada más conocían la mejor refrigeración, congelación, como los muy básicos. Entonces, existen diferentes y y pues a diario se ocupa, porque incluso para nosotros y a futuro como nutriólogos, pues es importante conocerlos en algún momento para dar recomendaciones a nuestros pacientes. Dejo las referencias, espero una retroalimentación y le mando muchos saludos maestra y compañeros. Gracias.